la oportunidad de estudiar el capítulo 2 de Daniel y mencionamos varios puntos de importancia. Uno de ellos es la enseñanza de la oración. Cuán importante es orar, en particular cuando estamos enfrentando momentos de crisis, cuando estamos pasando por las tormentas de la vida. Mencionábamos que en nuestros días hay especialistas para todo. Y nuestra tentación es buscar a estos especialistas, depender de estos especialistas, confiar cegadamente en ellos. Pero aprendimos que tenemos que utilizar el secreto de Daniel. ¿Recuerdan? La oración. Daniel reunió a sus amigos, Daniel se fue a su cuarto para orar y para suplicar al Señor, y el Señor respondió su oración y le dio no solamente el sueño, sino la interpretación del mismo. Mencionamos que en este sueño Dios delinea lo que ocurriría en el futuro. El libro de Daniel fue escrito 500 años antes de Jesús, unos 2500 años atrás. Y esta grande profecía del capítulo 2 nos ayuda a confiar más en la Escritura, a confiar más en Dios, quien tiene el control del futuro. No perdamos nuestro tiempo buscando la astrología, los horóscopos, los signos del zodíaco, las personas que nos lean las manos. En Dios está nuestro futuro. El sueño del rey Nabucodonosor y su interpretación es la siguiente. Una grande estatua, así como la que vemos a continuación, y dice el texto bíblico que la cabeza de oro representaría ¿a quién? ¿Recuerdan? Al reino de Babilonia. Babilonia reinó del año 605 hasta el año 539. Y Daniel le dice al rey, después de ti se va a levantar otro, inferior, pero se va a levantar otro. No creas que tu reino va a ser un reino eterno. Tal cual Dios lo estableció, se levantó otro imperio, el imperio medo-persa, que dirigió o gobernó el mundo desde el año 539 hasta el año 331 y es representado por los pechos y los brazos de plata. En el año 331 el imperio medo-persa cae bajo el liderazgo de un caballero llamado Alejandro Magno, quien era el líder o el rey del imperio griego. Así que a partir del año 331 hasta el año 168, los griegos, representados por el vientre de bronce, guiaron y dirigieron el mundo. Después del imperio griego, se levantó el imperio romano, representado por las piernas en la estatua de hierro, y este fue el imperio que gobernó por más tiempo, del año 168 antes de Cristo hasta el año 351 después de Cristo. En el año 351, las tribus bárbaras toman control de lo que era el territorio del Imperio Romano. Y hubo un caos total, ya no había líder, ya no había organización, todo el mundo hacía lo que quería. Y estas tribus bárbaras son las que en la profecía o en la visión de Daniel 2 están representadas por los 10 dedos de los pies. Y estos 10 dedos de los pies, o estas tribus bárbaras, son las que conformarían eventualmente las naciones de Europa. Y estudiamos que estos 10 dedos, estos 10 reinos de los pies, estaban mezclados, hierro y barro, ¿recuerdan? Y eso representa varios puntos. Número 1, estarían divididos, así como el hierro y el barro no se pueden unir, así estas naciones estarían divididas. Número 2, el barro en la escritura representa, en particular el barro de arcilla o la arcilla del alfarero, siempre se presenta en un contexto de creación. Por lo tanto, el hierro representa un poder político y el barro representaría un poder religioso. Así que en medio de estas naciones también habría un componente religioso. Número 3, algunas de estas naciones serían fuertes como el hierro, mientras que otras serían débiles como el barro. Y número 4, ellas intentarían unirse por alianzas matrimoniales, pero no se unirían.
En los días de estos reyes, dice el versículo 43, una piedra vendría del cielo, lanzada no por mano humana, y desmenuzaría todos estos reinos. Y esta piedra se convertiría en un monte y en un reino que duraría para siempre. Y la Biblia nos enseña que esa piedra es la cabeza del ángulo, la plataforma, la piedra principal, la roca de los siglos, Cristo Jesús. Así que no hay un quinto imperio. No perdamos nuestro tiempo pensando que va a haber una nación que va a dominar al mundo en estos últimos días, tal cual lo hizo Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano en su tiempo. En los días de estos reyes se manifestará el Señor y nosotros, queridos, estamos viviendo en las uñas de los dedos de los pies, decíamos anoche. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Muy pronto vendrá entonces la piedra que representa el reino del Señor Jesús. Un sueño, una interpretación, una profecía verdaderamente especial. En el capítulo 2, Dios revela lo que va a ocurrir en el futuro. Dios revela aún con detalles lo que ocurriría en la historia adelante. Y todo se ha cumplido al pie de la letra. Yo les mencionaba que ustedes no tienen necesariamente que confiar en todo lo que yo digo. Vayan a las enciclopedias, vayan a las bibliotecas y se darán cuenta que todo lo que dijimos en rasgos generales es exacto, porque la historia sigue la profecía bíblica como un mapa. Así que en el capítulo 2 de Daniel, Dios se revela como un profeta, Dios se revela como aquel que conoce el futuro. En esta hora vamos a estudiar Daniel capítulo 3 y al final vamos a entender que en el capítulo 2, si Dios se manifestó como el que conoce el futuro, en Daniel 3 Dios se manifiesta como aquel que salva a sus hijos fieles. Así que vamos a tener algunas lecturas de este último libro de la Biblia. Recuerda, Daniel y Apocalipsis forman parte de la literatura apocalíptica y es muy importante estudiar estos dos libros juntos. Vamos entonces a la palabra de Dios sin más preámbulo y vamos a abrirla en el capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice el texto: Después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y el rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, presidentes y a todos los oficiales de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los oficiales de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie ante ella. Entonces el pregonero anunció: se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Por eso, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento musical, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. El versículo 1 comienza diciendo: el rey Nabucodonosor, después de estas cosas, hizo una estatua de oro. Y el rey Nabucodonosor, al hacer la estatua de oro, está lanzando un mensaje de que él y su reino perdurarían para siempre. Apenas en el capítulo anterior nos dimos cuenta que Daniel fue muy específico con Nabucodonosor y le dice: tú, rey, eres la cabeza de oro. Tú, rey, eres la cabeza de oro y después de ti se levantarán otros imperios. Y Daniel procede pues a describir esos imperios, los cuales ya los estudiamos. Pero al rey, confiado en su poder, en su majestad, en los 30 metros de sus murallas, en el fabuloso y abarcante río Éufrates, en los 20 años de provisión de comida que tenía, el rey dijo: no, mi reino tiene que ser un reino eterno, mi reino tiene que ser un reino perdurable.
compartimos unas escrituras cuneiformes que los arqueólogos han descubierto y está en el famoso Museo Británico en Londres, donde el mismo Nabucodonosor escribe: la excelencia de este reino durará para siempre. Nabucodonosor pretendía que su reino iba a ser un reino perdurable, un reino eterno. Al él construir y erigir una estatua de oro, está diciendo: a mí no me interesa lo que Dios dice. Mi camino, mi voluntad se impone por encima de Dios. Y este pensamiento de Nabucodonosor me recuerda el pensamiento de un monarca egipcio hace tiempo atrás, en ocasión de Moisés, que le dice, cuando Moisés dice: deja liberar a mi pueblo para que sirva a Dios en el desierto, el faraón le dice: ¿quién es Dios? ¿Quién es este Dios del cual tú me estás hablando? Algo así responde también, o por lo menos piensa Nabucodonosor: a mí no me interesa lo que Dios ha dicho, lo que vale aquí es mi voluntad. Al fin y al cabo yo soy el monarca más poderoso del mundo. Yo quiero construir una estatua de oro que es símbolo de mi poder, de mi majestad, y que mi reino se va a extender en cada rincón del mundo y va a durar para siempre. Es mi voluntad, es mi camino y no es Dios. Exactamente el mismo pensamiento de la Torre de Babel. Hay varias conexiones entre el episodio de la Torre de Babel de Génesis capítulo 11 y esta actitud de Nabucodonosor en Daniel 3. En Génesis capítulo 11 encontramos que esta torre se levanta en un lugar llamado Babel. Los arqueólogos y la historia bíblica ha determinado que este lugar estaba muy cercano a la llanura, a la planicie de Dura. Es la planicie de Dura, según ya lo leímos, donde Nabucodonosor erige esta estatua. Es decir, la Torre de Babel y la estatua de Nabucodonosor entonces fueron erigidas, fueron levantadas casi en el mismo lugar geográfico. La conexión segunda o número 2 es que ambas se hicieron en abierta oposición y rebeldía contra Dios. Los habitantes de Babel en esa ocasión, Génesis 11, dijeron: construyamos esta torre por si acaso llueve o nuevamente nosotros podamos salvar nuestras vidas. Y número 2, construyamos esta torre para llegar al cielo, donde está Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de llegar a ser dioses. El rey construye esta estatua sabiendo que su reino no iba a ser un reino eterno. Sin embargo, su voluntad y su deseo y su abierta oposición a Dios se manifestaron grandemente. Es interesante, queridos, saber que la historia se repite. Así como al comienzo la Torre de Babel se levantó, siglos más tarde Nabucodonosor hace exactamente lo mismo en el mismo lugar. La historia se repite. Lo que ocurre en el pasado ocurrirá también en el futuro. El sabio Salomón escribió en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada nuevo hay debajo de ¿dónde? Debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir: mira, esto es nuevo? Ya sucedió en las edades que nos han precedido. Eclesiastés, el capítulo 1, versículos 9 y 10. La Biblia nos dice que esta estatua tendría una altura de 60 codos. 60 codos son aproximadamente unos 30 metros. Y la anchura, dice el texto bíblico, sería de 6 codos, es decir, unos 3 metros. Era una desproporción. Imagínense, 30 metros de altura y apenas 3 metros de anchura. Por lo tanto, más que una estatua, esta figura tendría la forma de un obelisco. 60 codos de altura, 6 codos de anchura. Ahora, es muy interesante que el número 6 en Babilonia tenía un significado bastante especial, bastante peculiar. Había un dios que junto con Marduk gozaba de bastante preeminencia en Babilonia, y era el dios Anu o Anú. Y Anu se manifestaba o se representaba por el número 60. Por lo tanto, al Nabucodonosor levantar esta estatua de 60 codos, él está basándose en el dios Anu o Anú.
El número 60 en Babilonia era la cifra básica de Anu, de Marduk y de las deidades de esta región. También era la cifra básica del sistema sexadecimal. Los babilonios tenían 60 segundos, 60 minutos, 360 grados, y nosotros creemos que eso viene de nuestra civilización occidental. No, esto se deriva del imperio babilónico. El número 60 en Babilonia representaba llenura, representaba unidad, y eso entonces es lo que Nabucodonosor está transmitiendo. El erudito bíblico Jack Ducan dice en uno de sus libros: al levantar su estatua de 60 codos de altura, Nabucodonosor busca primariamente imponer su deseo de unidad por un reino y una religión. El número 60 en Babilonia representaba, ¿qué dijimos? Unidad. Representaba llenura. Al Nabucodonosor levantar la estatua de 60 codos de altura, está implementando una religión, una manera de pensar completa, total y mundial. Ahora, no solamente encontramos el número 6 en las dimensiones de la estatua, lo encontramos repetidas veces en los versículos del capítulo 3. Por ejemplo, encontramos en el capítulo 3, el versículo 5, 6 instrumentos. Encontramos la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, y dice, y todos y otros instrumentos de música, pero enfatizan 6. Los mismos instrumentos se repiten en el versículo 7, en el versículo 10 y en el versículo 15, los mismos 6 instrumentos. Hay un énfasis en el número 6. Hay un énfasis en las dimensiones de la estatua, hay un énfasis en los instrumentos. El número 6, dijimos, en Babilonia, representaba entonces la cifra básica del sistema sexadecimal, representaba las deidades de Babilonia, en particular Anu, representaba unidad, representaba un sistema total y completo. Ahora, en la Biblia, los números tienen significado. Y el número 3, por ejemplo, representa énfasis. El número 4 representa universalidad. El número 7 representa perfección. El número 10, lo mencionamos una de estas noches, representa lo mínimo. El número 12 es un símbolo para representar al pueblo de Dios. 12 profetas antediluvianos, 12 tribus de Israel, 12 discípulos. En el libro de Apocalipsis encontramos 12 cimientos. Así que el número 12 es un símbolo para el pueblo de Dios. El número 40 también tiene un significado. Y por supuesto el número 6 también lo tiene. En la Biblia el número 6 es símbolo de rebeldía. Y esto es importante porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, vamos a encontrar un famoso número, el número 666. Y son muchas las personas las que tiemblan cuando escuchan este número, son muchas las personas las que especulan con respecto al número 666. Y yo no tengo mucho tiempo para explicar o para hablar al respecto, pero si el número 6 representa rebeldía y el número 3 representa énfasis, por lo tanto, el número 666 es un énfasis ¿de qué? Es un énfasis de abierta rebeldía. Recuerda, la Biblia se explica a sí misma y la Biblia es su propio intérprete y no tenemos que estar inventando por allí muchas interpretaciones personales. En los siguientes versículos, 4 al 7, encontramos algo interesante. Encontramos que el problema o el centro de la controversia o del escenario es adoración. Versículo 4, entonces el pregonero anunció, se manda a vosotros pueblos, naciones y lenguas que al oír al son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músicos, postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y adore en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por eso, al oír el son de la bocina y estos 6 instrumentos, tienen que adorar. El énfasis aquí es
adoración, postrar y adoración, postrar y adoración. El rey Nabucodonosor, que pretendía ser Dios, estaba demandando adoración. Al adorar a esta imagen, automáticamente lo adorarían a él. Es muy interesante, queridos, que el centro de la Biblia, el contexto de la Biblia también es adoración. Por un lado encontramos a Satanás demandando adoración aún con el mismo Jesús. Todo esto te daré, dice Satanás, si postrado me adorares. Y por el otro lado encontramos a Dios lanzando un mensaje universal. Los que profesan ser seguidores míos tienen que adorarme en espíritu y en verdad. Dice Dios a través de Jeremías en el capítulo 13, versículo 10, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón en pos de sus dioses ajenos para servirlos y se postra ante ellos, vendrá a ser como este cinto que no sirve para nada. Es decir, hay un principio bíblico que el ser humano va a venir a ser como lo que adora. Vamos a venir a ser lo que adoramos. Hay personas que adoran a otros individuos y ellos al final terminan hablando, terminan imitando a estos individuos. El Señor dice, ustedes están adorando a dioses falsos, ustedes no van a servir para nada porque estos dioses falsos tampoco sirven para nada. El Señor desea que sus hijos, que sus hijas le rindan un culto de adoración genuina. Entonces nos tenemos que formular la pregunta, ¿qué es adoración? ¿Qué representa adoración? Adoración va mucho más allá que ir a una iglesia, adoración va mucho más allá que cantar himnos, que leer textos de la Biblia. En el Antiguo Testamento, adoración siempre está unida o asociado con una expresión, el temor a Dios, el temor a Jehová. Ahora, cuando la Biblia habla del temor a Dios, no quiere decir que le tenemos que tener miedo, porque Dios es un Dios de amor y es como un Padre amoroso. La expresión el temor a Jehová quiere decir que necesitamos reconocer que Él es Dios y que nosotros somos los seres humanos, que Él es el creador y nosotros somos las criaturas, que Él es el rey y nosotros los súbditos, que Él es el maestro y nosotros los siervos y no lo contrario. Esto es lo que encierra la expresión el temor a Jehová. También el Antiguo Testamento define adoración con o asocia adoración con postrarse. Al yo tener el temor de Dios y al postrarme estoy reconociendo que sin Él soy polvo, pero con Él, como diría el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todas las cosas son ¿qué cosa? Son posibles. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos una definición similar. En la misma introducción, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, en ocasión del nacimiento de Jesús, unos reyes del oriente lo van a visitar. Y noten lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, unos magos llegaron del oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido ¿a qué cosa? ¿Para qué vinieron los reyes del oriente? Con la única misión, con la única razón de adorar a Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron? Según los versículos 10 y 11 del mismo texto. Al ver la estrella, los magos sintieron inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. En este texto, en la misma introducción del Nuevo Testamento, encontramos tres definiciones espectaculares, claras y prácticas de lo que la Biblia enseña es adoración. Número uno, estos caballeros reconocieron que Jesús era Dios, reconocieron a Dios a pesar de las circunstancias. Ellos encontraron que Jesús estaba en un miserable pesebre, no rodeado de guardias reales, sino estaba rodeado de animales. Sus padres eran jóvenes, inexpertos, sin ninguna educación. Y el texto bíblico dice que allí ellos reconocieron que ese niño era Dios. Adoración, por lo tanto, es reconocer que Dios es Dios si nos va bien, pero también si nos va mal. Adoración es reconocer a Dios en cada instante, en cada minuto de nuestra existencia, no importa lo que estemos pasando. Hay personas que si todo les está saliendo bien, alabado sea el Señor. Oh, pero si están pasando por crisis, dejan a Dios, dejan la iglesia, dejan cualquier tipo de contacto con la misma, con la escritura, con la oración. Adoración es reconocer a Dios a pesar de cualquier circunstancia.
Adoración, según este texto bíblico de Mateo capítulo 2, es postrarse. Ahora, estos magos no eran aquellos que dicen nada por delante y nada por detrás y que tienen una varita. No, cuando la Biblia habla de magos, se está refiriendo a seres que eran líderes, personajes que eran líderes políticos. Ellos venían del oriente, posiblemente de la Arabia o de Siria, de Mesopotamia, eran reyes, pudiéramos decir, eran gobernantes. En el tiempo antiguo, un político, un gobernante, un rey, nunca se iba a postrar ante otra persona, era exactamente lo contrario. Eran los súbditos los que se postraban al rey como símbolo de sumisión. Había solamente una ocasión cuando un rey se iba a doblegar ante otra persona. Y era cuando perdía una batalla, perdía una guerra ante otro monarca. Y entonces el rey que perdió la guerra, al postrarse, estaba diciendo: yo como rey de este imperio, de este reino, ahora me someto a lo que su majestad establece. Es decir, el postrarse significa sumisión, sometimiento total. Y esa fue la razón o una de las razones por la cual Herodes manda matar a los niños. Manda matar en su intención al recién nacido rey, porque Herodes, quien era un monarca, no estaba dispuesto a someterse completamente al recién nacido rey. Así que adoración es ¿qué cosa? Sometimiento total. Y hay una descripción más que nos dice el capítulo 2, y es que adoración es darle a Dios lo mejor. ¿Lo mejor de qué? Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro intelecto, lo mejor de nuestras emociones. Darle a Dios lo mejor. El mensaje bíblico es en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, el propósito, un texto que Jesús le repite a Satanás en medio de la tentación, allí en Mateo capítulo 4, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Juan capítulo 4 dice que el Señor, el Padre, anda buscando los verdaderos adoradores, aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Así que la Biblia entonces nos enseña que adoración es sometimiento total, es reconocer a Dios a pesar de la circunstancia y es dar lo mejor que tenemos a Él. El escritor y doctor William Temple, a mi criterio, da una de las mejores definiciones de adoración al decir: adoración es el sometimiento de toda nuestra naturaleza a Dios. Es la necesidad de llenar la conciencia con su santidad, de alimentar la mente con su verdad, de purificar la imaginación con su belleza, de abrir el corazón a su amor y someter la voluntad a su propósito. Todo esto encontrado en adoración, dice William Temple, es la expresión más grande la cual nosotros somos capaces de dar. Así que el meollo del asunto en el capítulo 3 es adoración. Ahora vamos a seguir leyendo. En el versículo 6 encontramos que hay un decreto de muerte. El que no se postre, dice el rey, y adore a la imagen, en el acto será echado dentro de un horno de fuego. ¿Un decreto de qué dijimos? Ahora, yo quiero que ustedes entiendan este punto muy bien. Aquí encontramos a un líder mundial. Es la primera característica. Un líder mundial con suprema autoridad, que está promoviendo una falsa adoración. Emite un decreto mundial bajo pena de muerte. ¿Se dieron cuenta? 4 puntos encontramos aquí. Un líder mundial con mucho poder. ¿Qué hace ese líder? Promueve una falsa adoración a través de un decreto mundial. Número 4, ¿bajo qué cosa? Bajo un decreto de muerte. Ahora, es muy interesante que este mismo episodio, con estos mismos detalles, se repite en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos allá
Apocalipsis capítulo 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? ¿Cuál es la palabra clave acá? Adoración. Sigue diciendo el texto, y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su santuario, es decir, los que viven en el cielo, y se le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la que cosa adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Aquí habla acerca de otro poder que va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra a hacer una ¿qué? Imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, 4 al 8 y Apocalipsis 12, 17. Tremendo paralelismo. Encontramos a la bestia y esto lo vamos a explicar en temas posteriores. Las bestias en la escritura representan reinos, por lo tanto aquí encontramos un reino, encontramos una figura, encontramos un líder mundial que hace exactamente lo mismo. Demanda adoración, por supuesto, una falsa adoración, que a todos, chicos, pequeños, grandes, pobres, ricos, adoren y lo establece bajo pena de muerte. Exactamente las mismas 4 características que encontramos en Daniel 3. Un líder mundial promoviendo falsa adoración, un decreto mundial bajo pena de muerte. Y nos dice el texto que acabamos de leer de Apocalipsis que adorar a la imagen de la bestia es exactamente lo mismo que adorar a la bestia. Y como te mencioné, eso lo vamos a estudiar en temas siguientes. Bueno, adorar a la imagen de Nabucodonosor, postrarse ante la misma, era exactamente lo mismo que postrarse y que adorar a ¿quién? A Nabucodonosor. Ahora, noten lo que dice el versículo 7. El versículo 7 del capítulo 3 dice que por eso al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, ¿cuántos adoraron? ¿Cuántos adoraron? Todos los pueblos, naciones y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuántos? Todos los pueblos, todas las lenguas, todas las naciones. En el libro de Jeremías, el capítulo 51, versículo 59, se nos habla del rey Sedequías, rey de Judá. Aunque no se sabe exactamente cuándo ocurrió este episodio de la estatua en Babilonia, se puede especular que fue entre los años 594 o 593 antes de Cristo. ¿Por qué? En Jeremías 51, 59 habla del rey Sedequías que en su 4º año de reinado hace un viaje para Babilonia. Y muchos eruditos bíblicos han llegado a la conclusión de que el viaje que hizo Sedequías en su 4º año de reinado, que equivale entre los años 594 y 593 a.C., fue para la inauguración de esta imagen y fue para reconocer a Nabucodonosor como rey soberano, como Dios sobre la tierra y postrarse. Ahora, lo triste es que el rey Sedequías era rey de Jerusalén, era rey de Judá, que supuestamente era, ¿qué cosa?
el pueblo ¿de quién? De Dios. Y aquí encontramos una enseñanza interesante, queridos. Todo el mundo va a oír, va a adorar a la imagen. Toda nación, tribu, lengua y pueblo, inclusive el que profesaba ser del pueblo de Dios, Sedequías. Es decir, en los últimos días, esta falsa adoración va a ser, el mundo, las naciones, los pueblos van a adorar de una manera falsa, aún aquellos que profesan ser quienes, ser cristianos, aún aquellos que como Sedequías profesan ser parte del pueblo de Dios. Todos fueron a adorar a Nabucodonosor y a su imagen. Y eso es exactamente lo que dice Apocalipsis 13, leamos nuevamente. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. El propósito del dragón es Satanás, lo explicaremos luego. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? ¿Quiénes adoraron a la bestia? ¿Quiénes estuvieron envueltos en esta falsa adoración? ¿Quiénes? Toda la tierra. ¿Y le adorarán quiénes? Dice el versículo 4, todos los habitantes sobre la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes? Todos. Todos los que no hayan entendido la verdadera adoración. Todos los que no hayan entendido el mensaje de Dios. En el capítulo 3 de Daniel, todas las personas adoraron. ¿Todas? Bueno, el texto bíblico nos dice algo bien interesante, versículos 8 en adelante. En ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. ¿En cuál momento? En el momento en que todas las naciones, incluyendo Sedequías, se habían postrado ante la imagen. En ese momento, dice el versículo 8, algunos caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? ¿Por qué no aparecen aquí los astrólogos? ¿Por qué no aparecen los encantadores? Habíamos dicho que Daniel y sus amigos no pertenecían a los astrólogos, no pertenecían a los encantadores, no pertenecían a los hechiceros. ¿Pertenecían a qué grupo? Al grupo de los caldeos, la élite, los más educados, los más sabios. Y siempre está el factor de envidia. Los astrólogos no tenían que preocuparse, no tenían competencia. Los encantadores no tenían competencia tampoco. Oh, pero los caldeos, ellos sí tenían competencia porque aquí estaban estos chicos hebreos, jóvenes, brillantes, destacados, espectaculares. Todo lo hacían bien, daban lo mejor a Dios, como ya estudiamos en esta definición de adoración. Su mente la habían consagrado a Dios, sus habilidades. Así que estos caldeos sentían envidia, inmediatamente fueron a hablar con el rey, versículo 9, y le dijeron, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, ordenaste que todo hombre al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, el arpa, salterio, zampoña, se postre y adore la estatua. Y el que no se postre y adore, noten el énfasis, postrar y adorar, que sea echado dentro de un horno de fuego. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni honran la estatua. Así que habían unos chicos que, ¿qué cosa? Que se habían mantenido firmes y fieles a pesar de la crisis. Estos chicos sabían de ese texto que ya leímos de Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Estos chicos sabían de el primer mandamiento de la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estos chicos sabían y respetaban la ley de Dios. Por lo tanto dijeron, no nos vamos a postrar. Eran la minoría. El texto del versículo 7 nos dice, todos se adoraron, incluyendo el rey de Jerusalén, Sedequías. Ellos formaban parte de la minoría y cuando tú formas parte de la minoría no eres popular. Ahora, chicos que me están escuchando en la escuela, en la universidad, ustedes pueden tener presión.
Ustedes por la manera de vestirse, por la manera de hablar, por la manera de conducirse, pueden ser parte de la minoría. Y si así es el caso, pues que así sea. No tienen que ser del montón. No tienen que hacer las cosas que los demás hacen. Es cierto que hay presión. Yo entiendo que hay presión. Pero si nos mantenemos fieles y firmes a los principios de Dios, aunque seamos la minoría, aunque haya presión, al final vamos a salir victoriosos. Yo he escuchado chicos que me dicen, me voy a hacer esto en mi cuerpo, me voy a hacer este tatuaje porque todo el mundo lo está haciendo. La otra vez una chica me decía, mis amigas todas tienen relaciones sexuales con sus novios, ¿por qué yo no? Todo el mundo lo está haciendo, es algo normal. Atrévete a ser diferente, atrévete a mantenerte firme, fiel, puro, pura, los principios de Dios. Ese es el mensaje de Daniel 3. Puede que haya presión, puede que pierdas popularidad, pueda que seas de la minoría, pueda que enfrente crisis y oposición, pero al final va a valer la pena. Ahora, noten lo que hace Nabucodonosor. Y aquí esto lo encontramos en los siguientes versículos 13 al 15. Nabucodonosor no se deja llevar por lo que dicen estos hombres. Entonces Nabucodonosor con ira y enojo llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante esos varones fueron traídos y Nabucodonosor les dice el versículo 14, ¿es verdad que ustedes no quieren adorar la imagen? Nabucodonosor manda llamar a estos chicos por dos cosas. Número uno, Nabucodonosor no era chismoso. El chisme es un gran pecado, es un grave error en la Biblia. Salomón habla mucho del chisme en el libro de los Proverbios. Vienen estos caldeos a hablar con el rey. Hay unos hebreos allí que no se postran. Y Nabucodonosor no dice, mándenos al horno de fuego. Él los manda a llamar. Él quería cerciorarse. Tenemos que aprender de Nabucodonosor, por lo menos esta parte. Era un caballero. Quería cerciorarse que si lo que le estaban diciendo era verdad. A veces nosotros nos da miedo encarar, nos da miedo enfrentar. Tenemos que hacerlo. Número dos, Nabucodonosor estaba interesado en estos chicos. Él sabía que ellos traían un beneficio a su imperio. Así que les dice, posiblemente ustedes no entendieron bien. Quizá ustedes estaban distraídos. Déjenme recordárselos. Si ustedes no se postran, van a ir al horno de fuego. Y dice Nabucodonosor, ¿qué Dios va a ser capaz de salvarlos? Yo les voy a dar tiempo para que ustedes lo piensen. Yo sé que eso no está en armonía con su religión, pero sus padres no están acá. Su pastor no está acá. Aquí hacemos lo que nosotros queremos. Aquí hay libertad, aquí hay vida. Hagan lo que se les está proponiendo, adórenme y ustedes van a tener todo lo que yo les estoy ofreciendo en el imperio, todo lo que ustedes quieran. ¿Y qué dijeron los chicos? Es cierto, papá no está acá, mamá no está aquí. ¿Por qué no Mesach, o posiblemente ellos se llamaban por sus nombres hebreos, Azarías, Misael, Ananías, ¿por qué no nos postramos y nos atamos la cinta de la sandalia? Así el rey cree que nos estamos postrando ante la estatua, pero al final no lo estamos haciendo. Nuestro corazón está con el Señor, pero no hay nada de malo en hacer eso. Los chicos no tenían esta actitud. Con mucha reverencia, con mucha educación, los chicos dicen algo espectacular. Y desde chico, desde que yo era niño, si hubo una historia que me impresionó y me marcó, fue la historia de estos jóvenes. Dice el versículo 16, noten la respuesta de estos chicos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, acerca de esto no necesitamos darte explicación. Estos chicos adolescentes están enfrente del monarca más grande del mundo. Sabían lo que venía después. Acerca de esto, rey, no necesitamos discutir. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Noten el versículo 18. Y aunque no nos librara, sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios
ni la estatua que tú has levantado. Espectacular. No necesitamos discutir este asunto. Al Señor nuestro Dios serviremos, a Él solo adoraremos. Él nos puede salvar y rescatar de tu mano, pero si no lo hace, aún así, lo vamos a seguir adorando. Estos jóvenes están mostrando una fe inquebrantable. ¿Qué es fe? Fe es creer, fe es tener confianza en Dios, no desde un plano intelectual, no desde un plano mental. Ustedes le preguntan a cualquier persona hoy día, ¿crees en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios, pero su vida muestra lo contrario. En el libro de Santiago, el capítulo 2, versículo 19, dice que los demonios, ¿qué cosa? Creen y tiemblan. Los demonios. No basta creer desde un plano intelectual, hay que creer en un plano relacional. Creer o tener fe en Dios es tener una confianza en la persona de Jesús tan grande que nosotros vamos a seguir amándolo, respetándolo y adorándolo y confiando en Él, aunque lo que aparentemente Él está haciendo no tenga ningún beneficio en nuestras vidas. Eso es confianza y fe. Tener una confianza en la persona de Jesús que aunque lo que Él haga nos afecte, entre comillas, porque nada de lo que Dios hace nos afecta. Aunque nos lances en el horno de fuego, nosotros vamos a seguir adorando a Dios. Aunque tenga el cáncer, voy a seguir alabando a Dios. Aunque pasé por el divorcio, de todos modos mi Dios es mi Señor. Aunque estoy pasando por crisis financiera, mi corazón, mis dones, mis talentos le pertenecen a Dios. Dice el texto bíblico que el rostro del monarca más grande del mundo se demudó. Se enfureció a tal punto que manda a estos chicos a la execución. Dice que 7 veces aumenta el horno o la capacidad de las llamas. Ahora, esta expresión 7 veces no debemos necesariamente tomarla como literal. Lo que el rey está diciendo es, pongan el horno de fuego a su máxima capacidad. Pongan el horno de fuego a su máxima capacidad. Y eso fue exactamente lo que hicieron. A tal punto dice el versículo, versículo 20, los hombres vigorosos que llevaban a estos chicos murieron del impacto. Y estos chicos fueron lanzados entonces allí a la muerte, a la ejecución. Yo me pregunto, cuando estos chicos estaban hablando con el rey, ellos estaban asustados. Ellos estaban nerviosos, eran seres humanos. Estaban pasando por la gran crisis de sus vidas. Escúchenme bien, cuando nosotros nos proponemos mantenernos fieles a Dios, vamos a pasar por crisis, vamos a pasar por adversidad. Cuando llegue el cumplimiento de Apocalipsis 13, tal cual lo leímos anteriormente, aquellos que no quieran adorar a la bestia, sino adorar a Dios, tal como Dios lo ha establecido, van a pasar por crisis y crisis de muerte. Pero quiero decirle algo hermoso. Mientras más grande sea la crisis, también más grande va a ser la liberación. Y eso es exactamente lo que ocurre en el versículo 24 y 26. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué se espantó Nabucodonosor? Se levantó de prisa y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Sí, dicen ellos, es verdad. Versículo 25, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cuándo es que estos chicos fueron liberados? ¿Antes de la crisis o en medio de la crisis? ¿Antes de la crisis o en medio de la crisis? ¿Cuándo? En medio de la crisis. ¿Por qué hago esta pregunta? Son muchos cristianos hoy día que han sido engañados, con todo el cariño y con todo el respeto se los digo,
por una falsa doctrina y enseñanza llamada el rapto secreto. Y de eso vamos a hablar en el capítulo 12, con detalles. ¿Qué dice esta falsa enseñanza? Que los buenos, los cristianos verdaderos, van a ser raptados antes de que ocurra la grande tribulación. Es decir, ellos no van a pasar por la grande tribulación. La grande tribulación es para otro tipo de personas para darle un segundo chance. Escúcheme, la Biblia nunca enseña eso. Yo leo por el contrario que Dios liberó a Noé en medio de la crisis, no antes de la crisis. Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra casi en el mismo instante que comenzó a caer fuego del cielo, no antes. Dios libera a estos chicos en medio del horno, en medio del fuego, en medio de la crisis, no antes. En el último momento, Dios va a liberar a su pueblo en medio de ese decreto de muerte, en medio de esa grande crisis, no antes. Encontramos que el rey ve a un cuarto personaje que se pasea. ¿Quién era este cuarto personaje? Bueno, Nabucodonosor dice que era parecido al Hijo de los dioses, a Jesús. Mi pregunta es, ¿conocía Nabucodonosor a Jesús? ¿Por qué Nabucodonosor dijo que el cuarto personaje era parecido al Hijo de los dioses? ¿Saben algo? Estos chicos, con su comportamiento, con su vida, habían reflejado de tal manera el carácter de Jesús, el carácter del Dios que ellos servían, que el rey, al ver a este cuarto personaje, se da cuenta que era la misma reflexión que los chicos le habían enseñado. ¿Está siguiendo lo que te estoy diciendo? Nosotros como cristianos tenemos menos que hablar y más que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de reflejar su carácter para que otras personas vean, como le dijeron a los pescadores, a Pedro y a Juan, que ellos habían estado con Jesús. La vida cristiana no es tanto la cantidad de doctrina y conocimiento que tú sabes, sino cómo tú reflejas el carácter de Jesús. Estos chicos eran tan puros, tan especiales, que reflejaban el carácter de Jesús, que Nabucodonosor lo reconoce. Y dice el texto que se paseaban. En medio de la crisis, ¿qué dice el versículo? Caminaban. En medio del fuego se paseaban. Y en el idioma original en que se escribió esto, en el hebreo, hay un punto de humor. Mientras el rey está asustado, mientras los otros súbditos que vendieron sus principios, tales como Sedequías, están confundidos, los que aparentemente están siendo castigados, los que aparentemente están pasando por el fuego, están felices de la vida, caminando, paseándose, al propósito. Ustedes recuerdan en el capítulo 2, versículo 11, cuando los astrólogos, los encantadores, los caldeos le dicen al rey, danos el sueño y nosotros te vamos a decir la interpretación. El rey le dice, no, denme el sueño, denme la interpretación. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Eso nadie lo puede hacer. Solamente los dioses que moran en el cielo, porque estos dioses no moran entre los hombres. Esa fue la respuesta en el capítulo 2, versículo 11. Aquí encontramos el Dios de la Biblia desde una perspectiva completamente diferente a la babilónica. Mientras los dioses babilonios no vivían entre carne, el Dios de la Biblia sí. Encontramos desde el mismo comienzo que el Dios de la Biblia camina con sus hijos. Lo encontramos allí a Dios caminando con Adán y Eva en el jardín del Edén. Encontramos a Dios caminando con Enoc y caminó Enoc con Dios, dice el libro de Génesis. Encontramos que Dios caminó con el pueblo de Israel. De día, dice el texto bíblico, había ¿qué cosa? Una columna de ¿qué? De nube. Y de noche de fuego. Encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 8, y me haréis un santuario y yo ¿qué cosa? Habitaré entre ustedes.
El Salmo capítulo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí encontramos a Jesús mismo caminando con estos chicos en medio de la crisis en el horno de fuego. Encontramos a Jesús una vez que se humanó caminando con los discípulos de aldea a aldea. Nos recuerda Juan el capítulo 1, versículos 11 y 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En Lucas capítulo 24 encontramos a Jesús caminando con dos discípulos tristes, deprimidos allí en el camino de Emaús. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 encontramos a Jesús caminando entre los candelabros que el mismo capítulo 1 nos dice que son las iglesias. El Dios de la Biblia es un Dios que camina con su pueblo, con sus hijos. Estás pasando por problemas ahora. Estás pasando por crisis. Reconoce el poder y la autoridad de Dios. Póstrate ante Él. Dale lo mejor de ti. Este mensaje del capítulo 3 de Daniel es para todos nosotros, independientemente de nuestra religión, nuestra denominación, nuestra cultura. Tenemos que mantenernos fieles a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha dicho. Tenemos que adorar a Dios tal cual Él lo ha mandado, tal cual Él lo ha delimitado. Si estás pasando en esta hora por llamas, por crisis, las llamas de tu vida, divorcio, soledad, depresión, crisis financiera, recuerda, Jesús ha prometido caminar contigo. Él ha prometido pasearse contigo. Si estás pasando por una enfermedad terminal, recuerda las palabras del Salmo 23 que ya mencionamos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Rindámosle nuestro corazón, nuestra mente al Dios del cielo. Adorémoslo por encima de todo, como Él manda. Y preparémonos para esa grande crisis final que el capítulo 3 de Daniel nos recuerda. Una crisis de adoración, cuando un líder mundial va a promover una falsa adoración en un plano casi universal o mundial bajo pena de muerte. Pero si nos mantenemos firmes y fieles al Señor, la liberación va a ser grande, la liberación va a ser espectacular. Servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios poderoso que es amor y que ha prometido estar con nosotros y manifestar todo su poder y su gloria en medio de la liberación.